Una de las primeras impresiones que me dio la infancia del mundo de Michelle Nieva es precisamente que estamos frente a una nueva manera de narrar. Es un poco complicado decir esto porque las referencias que tú haces llevan a muchas obras del mundo, como Kafka, por ejemplo, con la metamorfosis, ¿no? El chico dengue que aparece, pero al mismo tiempo hay un giro y una manera que tú tienes de narrar que parece absolutamente nueva. ¿Te lo han dicho alguna vez? Bueno, muchas gracias. Me han dicho por ahí sí que para la ciencia ficción era una manera distinta de narrar, pero creo que lo beneficioso que tiene el género es que es como una máquina de triturar y procesar cualquier cosa. Ursula K. Le Guin lo llama la bolsa transportadora, la capacidad que tiene la ciencia ficción de incorporar materiales de cualquier otra disciplina, y yo aprovecho un poco eso para incluir en la escritura desde la alta literatura, Kafka, o por ahí videojuegos, manga japonés. Sí, sí, Trato es de cierto. incluir todo ahí como en una trituradora y procesarlo. Es cierto, pero también es cierto que entre tú y yo hay mucha diferencia de edad y entonces me parece que tú tienes muchísimas referencias que yo no tengo, digamos, ¿no? Y bueno, yo también tendré otras que tú no tienes, digamos, ¿no? Es decir, el tema de la manga, el tema de los videojuegos, esos temas que por supuesto vienen de mucho tiempo antes, pero a mí me parece que para nuestras generaciones no estaban tan cerca, digamos, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los videojuegos, mi era escribir sobre infancias y viendo chicos y chiques actuales así, veía la importancia que tiene el videojuego como producción de subjetividad, como en otra época por Claro, ahí lo fue el cine o el teatro o claro. la literatura misma también, y quería incorporar el videojuego como un principal mecanismo de producción de subjetividad. Y sí, creo que en la literatura por ahí los videojuegos no tienen la importancia que sí tienen en la cultura contemporánea, quizá por considerarse como un instrumento menor de narración. Claro, sí, por ejemplo, el cine Tarkovsky, uno iba al cine San Martín y se formaba, digamos, como ser humano a partir de esas películas. No eran tanto ver una película, sino formarse a partir de ellas. Ahora, por otro lado, me parece que haces una referencia a Aurora Venturini, que también no sé cómo explicarlo, pero el tiempo acá es un tiempo inmedible, digamos. Uno no puede decir en qué tiempo está. Sí, volviendo a los videojuegos, me olvidé de mencionar que también me interesaba pensar el capitalismo como un videojuego, Claro, como esta cuestión especulativa de que es como en Argentina se dice una timba, como si fuera ir al casino, que digamos todo lo que sostiene, o sea, digamos, el trabajo de la mayoría de las personas que trabajan depende de multimillonarios que apuestan sobre nuestro futuro como si fuera un juego, y quería como hacer esa transfiguración sí, entre el videojuego y la gente millonaria que decide la vida de las personas como si fuera también ir al casino. Y con respecto a lo del tiempo, bueno, una de las apuestas de la novela era tratar de narrar los tiempos del cambio climático claro. digamos, que introducen a la especie humana en un tiempo que es mayor al que está acostumbrado a contar la cultura, que la medimos, bueno, en décadas, en siglos. Lo mismo la literatura está acostumbrada a narrar por ahí el tiempo de un show o de una familia. Yo pensaba, bueno, como lo máximo que puede narrar la novela es 100 años de soledad, o lo mínimo un día en el Ulises de Joyce, o al Phineas Wake en Un sueño. Pero ¿qué pasa con estos grandes tiempos planetarios que se miden en eones, en eras, en periodos? Y la gran apuesta del libro era poder narrar estas grandes temporalidades, que lo intenté introduciendo en materiales narrativos no literarios como los mapas o los museos de ciencias naturales o lo mismo los videojuegos. Y está un poco esa apuesta de tratar de narrar tiempos no humanos con la literatura, desde lo infinitamente grande que sería el tiempo de un planeta o a lo pequeño que sería el tiempo de un virus. Sí, y también es cierto que hay un tiempo que nosotros no contamos en la literatura y que vivimos y que también es inmedible, me parece a mí, digamos. ¿Cuál es el tiempo de una persona? Uno puede medirlo generalmente, pero no particularmente. Uno no puede decir el tiempo de esta persona es de este año al año que murió.
porque necesariamente hay miles de otros tiempos para ello. Sí, sí, un poco la novela apuesta por pensar el tiempo de una manera no cronológica, Exacto. sino de cómo se conectan distintas temporalidades. Y bueno, yo pensaba, eh, el tiempo, uno de los temas de la novela es el virus, y pensar el tiempo como un virus en el sentido de violencias pasadas, que, o sea, el virus no es algo que esté vivo, y entonces no es que puede nacer ni morir, sino que se activa o se desactiva. Y las violencias, de la misma manera, al no haber sido nunca reparadas, como la violencia contra las comunidades indígenas o violencias ambientales que también se inician con la conquista de América, se repiten en cualquier época. Entonces, en la novela transcurre en el siglo XXIII, pero las violencias son las mismas que de la época, en el caso argentino, de lo que fue la conquista del desierto, que fue el gran genocidio indígena, porque los chicos juegan un videojuego que transcurre en el siglo XIX, pero las violencias que ocurren son las mismas que en el futuro. Sí, Entonces es como que hay un tiempo no cronológico que se repite. totalmente. Una de las cosas que me llama mucho la atención es precisamente el tratado que hace sobre el neocapitalismo, porque me está pasando mucho, no sé si a ti te pasa, que empiezo a ver un montón de críticas hacia el capitalismo por parte de ustedes, la nueva generación. Entonces hay gente que te dice, no, es que todos van a votar a Milei, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ahí los 2000 que fueron ayer a la feria votarán a Milei, pero hay un montón de otra gente que se está dando cuenta de hacia dónde va el mundo, digamos, más allá de estos versos de determinados políticos. Y me parece, bueno, no necesariamente la única novela, no quiero decir que sea la única novela, pero sí me parece como una nueva novelística destinada a decir, no sé si cambiaremos de sistema, pero este sistema está mal. ¿Lo sientes así? Sí, bueno, yo nací en la década del perdón, se ve que mi Sí, internet está medio malo. sí, sí. Me hablaba precisamente del neocapitalismo, del capitalismo, ¿no? Sí, yo te decía que, bueno, nací en la década del 80, que, bueno, Mark Fisher lo llama el realismo Claro, capitalista, que es una época de hegemonía absoluta del neoliberalismo en el que se piensa, bueno, que es más fácil que termine el mundo a que termine el capitalismo. Y, y bueno, a mí me interesa unas narrativas que veo que están surgiendo ahora, que es justamente el capitalismo, que se imagina cómo va a continuar cuando el mundo ya no exista, que claro. son, digamos, las fantasías de estos personajes como Elon Musk o Jeff Bezos, que quieren terraformar otros planetas, que curiosamente nutren esta narración corporativa de la ciencia ficción. O sea, Elon Musk, por ejemplo, el diseño de sus naves las hace un vestuarista de Hollywood que también hace los vestuarios de las películas de ciencia ficción. Lo mismo, los planes de sus compañías lo toman de las novelas de Kim Stanley Robinson, que es como el gran ideólogo de la terraformación de otros planetas, o sea, de reconstruir el ecosistema terrestre en Marte. Entonces, digamos, para quien escribe ciencia ficción, uno se encuentra como en la responsabilidad de cómo lidiar con esa ciencia ficción que es como el mainstream absoluto. Si participar de esa estetización de las mercancías capitalistas o tomarlo de una manera más crítica. Y entonces en mi escritura creo que hay una satirización de esa ciencia ficción capitalista, como la llamo yo. Ujú. Sí, por otro lado, también es una ciencia ficción que va a lo profundo, digamos, no es una ciencia ficción de género, porque yo, por ejemplo, no leo mucho ciencia ficción, digamos, ¿no? Y sin embargo, tu libro lo leí con mucha pasión en el sentido de que, por ejemplo, siempre pienso en Blade Runner, que es una película que vi hace mucho tiempo, y Blade Runner ya se cumplió, digamos.
ya estamos en Blade Runner, digamos, ¿no? Entonces me pareció imaginar esa sátira que tú haces como algo posible, digamos. Es que la sátira se hace posible. En ese sentido me parece que es una narración profunda. Bueno, muchas gracias. Sí, a mí me interesa, bueno, yo me formé en filosofía y bueno, Ahí en Deleuze dice Puan, que, ahí en sí, Puan, ¿verdad? sí, Deleuze dice que la metafísica es un subgénero de la ciencia ficción. Entonces, bueno, me gustó tomar esa idea, que a su vez es un plagio de una frase de Borges, de que la metafísica es un subgénero de la literatura fantástica. Entonces, bueno, me interesa también pensar la ciencia ficción como un instrumento de pensamiento del presente, que creo que lo habilita también el hecho de que el mismo capitalismo se narra con la ciencia ficción. Entonces, creo que la ciencia ficción hoy en día adquiere una validez que por ahí no tenía en otra época para discutir la política contemporánea. ¿Pensaste en el niño dengue como alguien posible que podemos convertirnos en un virus, los seres humanos? Bueno, el personaje surgió a raíz de un brote de dengue que hubo hace varios años Sí. en muchos lugares de Argentina, que tradicionalmente la enfermedad no existía, pero por causa del calentamiento climático se extendió. Y bueno, quería, sí, pensar cómo la matriz económica hoy en día que rige Argentina, fundamentalmente, bueno, el monocultivo de soja es un modelo de corto plazo que solo lleva riqueza para un grupo muy pequeño, pero es un futuro digamos, de consecuencias catastróficas ambientales para las mayorías. Y mi desafío era pensar un personaje que sea lo más abyecto posible, pero pueda generar una identificación en la persona que llegue. Esa era un poco como la apuesta con el personaje. ¿Y cómo es tu vida de escritor? Eres muy joven. A mí me encanta descubrir autores tan jóvenes, a periodistas, por ejemplo, ayer hablaba de Juana Morín, que me encanta. Digo, hay muchísimas jóvenes de las nuevas generaciones que dejamos ahí el legado. Me parece maravilloso que el mundo esté regido por ustedes, ¿no? Me parece genial. Bueno, sí, veremos qué pasa. Sí, vamos a ver. Más generaciones. Exacto. ¿Cómo es tu vida de escritor? ¿Cómo decidiste ser escritor? ¿Cómo? Bueno, tuve la suerte de muy joven de leer, bueno, de adolescente. Leí a William Faulkner una novela Luz de Agosto que me voló la cabeza Ajá. y desde ahí pensé, bueno, esto es lo que me interesa y de ahí siempre, como la lectura y la escritura fueron mi interés mayor. Ujú. Y bueno, como cualquier persona que quiere dedicarse a la escritura, tuve por ahí un transcurso errático de trabajo para ganarme la vida y bueno, ahora medio que me encaminé por lo académico y trabajo de docente en la Ujú. Universidad de Nueva York y también tengo una beca doctoral. Ujú. Y bueno, con eso por ahora me gano la vida, veremos cómo sigue. ¿Y cómo llegó tu novela a Anagrama? Porque no es cualquier cosa editar el Anagrama. No, no, y tampoco yo o sea, cuando yo empecé a leer, era como la época de oro de Anagrama y era mi sueño publicar ahí, pero después pasó el tiempo y me metí cada vez en escrituras más experimentales y vi que no era acorde a lo que publica Anagrama. De hecho, es la primera novela de ciencia ficción que publica en el catálogo en Exacto, español. exacto. Pero bueno, tuve la suerte en un momento que me dieron un premio que se llama Granta, como que Sí, elige como cada 10 años una lista de escritores y sí. escritoras y ahí llegó a Silvia Cecé, leyó ahí el niño dengue y al parecer le gustó. Y bueno, después entré en contacto con una agente literaria que le pasó mi libro anterior de ensayos que había publicado en el 2020 y ella lo quiso publicar y a raíz de eso surgió publicar esta novela y también este libro de ensayos que va a salir el año que viene. ¿Un libro de ensayo sobre? Se llama Tecnología y Barbarie Ajá. y es un poco una reconstrucción, son bastante heterogéneos entre sí los ensayos, pero bueno, el primero trata de hacer como una lectura. ¿Qué hubiera pasado si la literatura argentina hubiera sido cyberpunk? Si Ujú. Sarmiento hubiera sido un autor cyberpunk y pensar un poco de esa hipótesis contrafáctica de la literatura argentina. Y después hay una reconstrucción de mucha literatura del siglo XIX sobre monos y bacterias y cómo eso se relaciona con un contexto del genocidio indígena, de la deshumanización de poblaciones. Después hay un ensayo sobre escritura robótica
que en el momento era algo medio bizarro, por llamarlo de alguna manera, y ahora se actualizó con esto de ChatGPT. Y bueno, en esa revisión creo que voy a incluir algo también de ChatGPT. Y son ensayos, bueno, en una intersección de, de ciencia ficción y teoría política, digamos, Mm. algo así. Bueno, hay que ver lo que era Sarmiento, ¿no? Acaba de sacar Daniel Balmaceda una biografía de Sarmiento en el que decía que tenía un mal carácter, y a mí me encanta, porque yo tengo un pésimo carácter. Entonces digo, es que es una contrarrevolución hacer tener un poco de mal carácter en estos tiempos donde todo es tan suave. Pero bueno, Sí, te, felic- totalmente. te felicito por esta novela y vamos a ver si voy a ir a la presentación. Un abrazo enorme. Ah, bueno, Mónica, un placer la conversación y muchas gracias por la invitación y ojalá pueda venir. Muchas Ok, gracias. un abrazote. Dale, un abrazo grande.